Hola a todos, con este video estamos presentando el trabajo titulado Determinación de perfiles de pacientes con internaciones por COVID-19 como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el sector salud. Las autoras somos Alicia Quintana, María Virginia Pisani y quien les habla Fernanda Villarreal, todas docentes del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. La actual pandemia por COVID-19 ha resaltado la relevancia que tiene el estudio de la variable duración de la estancia hospitalaria como un indicador de gestión para la organización de los servicios de salud. El tiempo de permanencia de un paciente en el hospital constituye uno de los indicadores frecuentemente utilizados para evaluar la calidad de la atención médica brindada, medir el producto hospitalario en el área de internación y monitorear el uso de los recursos hospitalarios, entre ellos el aprovechamiento del recurso cama, recurso que toma mayor importancia en un contexto donde es indispensable implementar medidas para gestionar eficazmente los servicios y poder responder al alto volumen de pacientes afectados. A pesar de que esta enfermedad es muy reciente, existen trabajos científicos nacionales e internacionales que se han propuesto estudiar esta variable como un aspecto de interés para la planificación de los servicios de salud. Los objetivos de este trabajo son, en un primer lugar, realizar un estudio preliminar sobre la distribución del tiempo de estancia de pacientes internados por COVID-19 en una institución hospitalaria e identificar algunos de los factores que afectan a su distribución. Y en segundo lugar, dado que factores como la edad, el sexo y las enfermedades preexistentes responden a características propias de los pacientes, se propuso como objetivo clasificarlos en grupos de características similares para luego analizar el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria en los grupos identificados. Para el estudio se contó con una muestra final de 238 pacientes con COVID internados en el Hospital Público Coronel Pringles entre agosto de 2020 y julio de 2021. Coronel Pringles es una ciudad perteneciente a la provincia de Buenos Aires, ubicada a 500 kilómetros de Capital Federal. Dentro de las etapas del análisis, en primer lugar, se realizó el diseño de la base de datos, que comprendió la depuración de casos y la construcción de variables. Luego se realizó un estudio exploratorio descriptivo inferencial de las variables seleccionadas. Y por último se continuó con análisis de clúster bietápico y posterior análisis inferencial entre los grupos conformados. Dentro del diseño de la base de datos se consideraron pacientes internados con PCR positivo detectable en una muestra de vías aéreas. Se descartaron los casos sospechosos, quedando 238 casos para el análisis. Del sistema informático del hospital se obtuvo información sociodemográfica y clínica del paciente y la duración de su estancia hospitalaria. Para los diversos análisis se utilizó el software SPSS versión 25. Las variables consideradas fueron duración de la estancia hospitalaria, medida en días con valores de al menos un día, edad en años cumplidos, esta fue categorizada en menores a 60 años y al menos 60 años, género, categorías femenino y masculino. En el caso del servicio de internación se consideraron los servicios de terapia intensiva y clínica general, y para el número de comorbilidades, como para el número de síntomas presentes al momento de concurrir el paciente al hospital. En este caso se categorizaron las variables. Para el caso de número de comorbilidades, ausencia o presencia de al menos una comorbilidad, y para el caso de número de signos, síntomas y otros datos clínicos, se consideró a lo sumo 2 o por lo menos 3 síntomas presentes al momento de concurrir el paciente al hospital. Dentro del análisis exploratorio descriptivo e inferencial se comenzó con un análisis exploratorio acorde a la naturaleza de cada variable y luego se evaluó, en primer lugar, la distribución de probabilidad de la variable numérica duración de la estancia hospitalaria mediante contraste de bondad de ajuste. En segundo lugar, se evaluó la existencia de diferencias significativas en la variable duración de la estancia hospitalaria entre las diferentes categorías consideradas para cada una de las variables cualitativas mediante contrastes no paramétricos, como son las pruebas de Unmat-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de la mediana. Y por último, para finalizar esta etapa del análisis, se realizaron contrastes G cuadrado para determinar la existencia de dependencia estadística entre pares de variables categóricas. Como última etapa planteada en este análisis, para abordar el segundo objetivo propuesto, la metodología empleada fue un análisis de clúster bietápico. El análisis de clúster bietápico se realizó considerando distintos agrupamientos de las variables. Se comenzó contemplando el total de variables disponibles y luego por etapas reduciendo el número de variables a considerar, teniendo en cuenta la dependencia de las variables analizadas previamente. Una vez seleccionado el mejor modelo, se finalizó con un análisis inferencial mediante el uso de contrastes no paramétricos como el test de Kruskal-Wallis para probar si existen diferencias significativas en la distribución de la variable duración de la estancia hospitalaria entre los clústeres conformados. Dentro de los resultados respecto
a la descripción de la variable duración de la estancia hospitalaria, la distribución de probabilidad presenta una acentuada simetría positiva, coincidiendo con los resultados que arrojan las publicaciones de la literatura especializada. Se realizaron pruebas de bondad de ajuste, como Shapiro-Wills, arrojando un valor P aproximadamente igual a 0. La duración de la estancia hospitalaria mínima fue de 1 día y la máxima de 62 días y la mediana de 5 días. En la descripción del resto de las variables se destaca que lo más frecuente en la muestra fue que el 88,2% estuvo internado en clínica general, el 60,5% con al menos 60 años de edad, el 39,5% no manifestó tener comorbilidades y el 43,3% con presencia de 3 síntomas al momento de concurrir al hospital, siendo la proporción de hombres levemente superior a la de mujeres. A continuación, en las siguientes diapositivas se presentan los resultados de los contrastes no paramétricos que se utilizaron para evaluar la existencia de diferencias significativas en la variable duración de la estancia hospitalaria entre las diferentes categorías consideradas para cada una de las variables, ya sea servicio, edad, sexo, número de comorbilidades y número de síntomas. En este caso, estamos viendo que se encontraron diferencias significativas en la variable LOS según el área de servicio de internación. En la siguiente diapositiva estamos viendo que también se hallaron diferencias significativas entre las distribuciones de la variable duración de la estancia hospitalaria según la edad del paciente, observándose que la permanencia en el hospital fue mayor para los casos de pacientes adultos mayores. No se encontraron diferencias significativas en el tiempo de internación de acuerdo al sexo, tampoco se encontraron diferencias significativas en el tiempo de internación de acuerdo al número de comorbilidades y, por último, se evaluó si existía o no diferencias significativas entre la variable duración de la estancia hospitalaria y el número de síntomas, y no se encontraron diferencias significativas en el tiempo de internación de acuerdo al número de síntomas presentes en el paciente al momento de concurrir al hospital. Siguiendo con el análisis, se evaluó la dependencia entre pares de variables categóricas mediante contrastes y cuadrados. Se encontró evidencia significativa entre servicio y edad, evidencia altamente significativa entre el número de comorbilidades y el número de síntomas, y no se encontraron evidencias significativas en el resto de los casos. Antes de presentar los resultados del análisis de clúster bietápico, es conveniente aclarar que este modelo se basa en el supuesto de independencia entre pares de variables para que la información que proporciona cada clúster no sea redundante. Sin embargo, es bien sabido y conocido que la robustez del método es buena frente a violaciones de esta condición. Tenemos en nuestro trabajo que quedará publicado una referencia de Rubio Hurtado y Vila Ibáñez del 2016 que justamente hablan de la robustez del método ante violaciones de esta condición. En nuestro caso, si bien se encontró evidencia significativa de la dependencia entre servicio y edad, la significación no resultó alta, el valor P fue de 0,037, con lo cual, dada la robustez del método ante violaciones del supuesto de independencia, se decidió incorporarlas al modelo luego de comprobar que aquellos modelos generados por la inclusión de ambas variables se comportaban mejor que aquellos en los que ninguna o a lo sumo una de ellas se incorporaba. Otra cuestión que tuvimos en cuenta es que los resultados obtenidos en un análisis de clúster bietápico pueden depender del orden de los casos. Para minimizar sus efectos, se procedió a reordenar aleatoriamente y en forma reiterada los 238 casos de la base de datos para comprobar la estabilidad de la solución entre los modelos obtenidos. Para comparar los modelos obtenidos y elegir el más adecuado, se consideró la medida de silueta, que es un estadístico utilizado por SPSS para analizar globalmente el agrupamiento alcanzado. También se tuvo en cuenta el tamaño de los clústeres y número de clústeres muy pequeños en relación con el resto y la medida de ajuste BIC. El modelo elegido se generó combinando las variables servicio, edad y número de comorbilidades. Se formaron 5 clústeres de tamaños que variaron entre el 12 y el 33% aproximadamente. El modelo elegido presenta un buen ajuste en la conformación de los grupos, dado que se obtuvo un valor elevado en la medida de silueta, es de 0,9, cuando el máximo es 1, con importancia de los predictores de 1 para servicio, 0,91 para edad y 0,89 para comorbilidades, cuando su valor máximo es 1, y se observó la coherencia entre las categorías de las variables involucradas en cada grupo, y el modelo elegido presentó las siguientes características. El clúster de mayor tamaño, que ronda alrededor del 33% aproximadamente de la muestra, que está identificado con el número 1 en nuestra pantalla,
Lo integran pacientes internados en el servicio de clínica general, adultos mayores con presencia de al menos una comorbilidad con una mediana en la variable duración de la estancia hospitalaria de 5 días. Al clúster anterior le siguen otros 3 clústeres más o menos de tamaños similares, identificados con el número 3, el 4 y el 5. Estos clústeres están integrados por pacientes internados en clínica general, con una mediana a la variable duración de la estancia hospitalaria de 4 días cada uno y con las siguientes características. El clúster 3 son pacientes menores de 60 años con al menos una comorbilidad. El clúster 4, pacientes menores de 60 años sin presencia de comorbilidades. Y el clúster 5, pacientes adultos mayores sin presencia de comorbilidades. El último clúster, el más pequeño, que representa el 12% de la muestra, está identificado con el número 2 y está integrado por pacientes internados en el servicio de terapia intensiva, adultos mayores, con presencia de al menos una comorbilidad, con una mediana en la variable duración de la estancia hospitalaria de 8 días. Finalmente, para analizar el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria en los grupos identificados, que estaba dentro de nuestro segundo objetivo, que una vez que encontrábamos estos clústeres, lo que queríamos ver era cómo era el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria en los mismos. Entonces se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, encontrándose diferencias altamente significativas en la variable duración de la estancia hospitalaria entre los distintos clústeres generados. Se procedió entonces a realizar comparaciones múltiples entre parejas de clústeres, determinándose diferencias entre las parejas de los clústeres 3, 2, 4 y 2 y entre las parejas 5 y 2. Se observa que en estos 3 casos se involucra el clúster de pacientes internados en terapia intensiva. Sin embargo, no se detectó diferencia significativa en la pareja 1-2. Como conclusión, podemos decir que la duración de la estancia hospitalaria constituye un insumo fundamental de los indicadores de gestión hospitalaria que permiten monitorear el uso eficiente de los recursos en los hospitales. Los resultados alcanzados de este trabajo, en conjunto con los de otros análisis futuros que contarán con información de más casos y variables, generan información potencial para la gestión hospitalaria y el diseño de políticas de acción, al orientar la toma de decisiones en la asignación de recursos y estimación de sus costos asociados hacia aquellos servicios y pacientes que, por sus características, requieran prioridad. Muchas gracias por su atención.